Continuamos con la maldición de Shringin y la muerte de Parikshit, sección 43. Dijo Sauti. Y Takshak, tras oír esto, respondió: Si de verdad eres capaz de curar a cualquier criatura que yo haya mordido, oh Kashyap, entonces revive a este árbol después de que yo lo muerda. Oh excelente entre los brahmines, voy a consumir a ese bañano ante tu propia vista. Haz tu mejor esfuerzo y muéstrame esa habilidad con los mantras de la que has hablado. Y Kashyap dijo: Si esa es tu intención, muerde pues ese árbol, oh rey de las serpientes. Yo, oh serpiente, lo reviviré, aunque tú lo hayas mordido. Sauti prosiguió. El rey de las serpientes, así exhortado por el ilustre Kashyap, mordió entonces al bañano, y aquel árbol, tras ser mordido por la ilustre serpiente y penetrado por el veneno de la sierpe, se inflamó completamente. Y tras haber quemado así al bañano, la serpiente volvió a hablarle a Kashyap diciendo: Oh, primero entre los brahmines, haz tu mejor esfuerzo y revive a este señor de la floresta. Sauti prosiguió. El árbol había quedado reducido a cenizas por el veneno de aquel rey de las serpientes. Pero Kashyap, recogiendo aquellas cenizas, dijo estas palabras: Oh rey de las serpientes, contempla el poder de mi conocimiento aplicado a este señor de los bosques. Oh serpiente, voy a revivirlo ante tu presencia. Y entonces, ese óptimo entre los brahmines, el ilustre y docto Kashyap, revivió mediante su conocimiento a aquel árbol que había quedado reducido a una pila de cenizas. Y en primer término creó un brote. Luego lo dotó de 2 hojas, y posteriormente hizo el tallo, y luego las ramas, y luego el árbol adulto con hojas y todo. Y Takshak, al ver el árbol revivido por Kashyap, le dijo: No me maravilla que hayas destruido mi veneno, o el de cualquier otro como yo, o tú, que eres rico en ascetismo. ¿Qué bienes deseas al ir hacia allá? La recompensa que esperas conseguir de aquel óptimo entre los monarcas, esa misma yo te la he de dar, sin importar lo difícil que sea obtenerla. Así como estás ornado por la fama, tu éxito con ese rey afectado por la maldición de un brahmin y cuyo periodo vital se ha visto reducido sería dudoso. En este caso, tu llameante fama, que se ha extendido por los 3 mundos, desaparecerá como el sol cuando pierde su esplendor. Dijo Kashyap: Marcho hacia allá en pos de riquezas. Dámelas tú, oh serpiente, de manera que yo pueda regresar llevándome tu oro. Takshak le respondió: Oh, mejor entre los seres regenerados, te daré más de lo que esperabas recibir de aquel rey. Por lo tanto, no vayas allá. Sauti prosiguió. Tras escuchar esas palabras de Takshak, aquel mejor de los brahmines, Kashyap, de gran habilidad e inteligencia, se sentó en meditación yógica, concentrándose en el rey. Y ese descollante entre los sabios, es decir, Kashyap, de gran destreza y dotado de conocimiento espiritual, tras verificar que el período de la vida de aquel rey de la raza Pándava se había en verdad agotado, regresó tras recibir de Takshak cuantas riquezas deseaba.
Y una vez que el ilustre Kashyap hubo vuelto sobre sus pasos en el momento propicio, Takshak entró deprisa en la ciudad de Hastinapur y en el camino se enteró que el rey vivía con grandes precauciones, protegido por mantras y medicinas neutralizadoras del veneno. Sauti continuó. La serpiente reflexionó entonces de esta manera. Tengo que engañar al monarca mediante el poder de la ilusión. ¿Pero cuál habla de ser el medio? Entonces Takshak Envió ante el rey algunas serpientes disfrazadas de ascetas que llevaban como obsequio frutos, hierba kush y agua. Y a ellos se dirigió Takshak diciéndole: vayan a ver al rey con el pretexto de un asunto urgente, sin señal alguna de impaciencia, como para hacer que el monarca acepte tan solo los frutos, las flores y el agua, que ustedes le llevarán como presentes. Sauti continuó. Aquellas serpientes, ante aquellas órdenes de Takshak, actuaron conforme a ellas, y le llevaron al rey la hierba kush y agua y frutas. Y aquel destacadísimo entre los reyes, de gran habilidad, aceptó aquellas ofrendas. Y cuando su diligencia hubo terminado, les dijo: «Pueden retirarse». Entonces, una vez que aquellas serpientes disfrazadas como ascetas se hubieron ido, el rey se dirigió a sus ministros y amigos diciéndoles: «Coman conmigo esas frutas de sabor excelente que han traído los ascetas». Impelidos por el hado, el destino, y por las palabras del rishi, el rey y sus ministros sintieron deseos de comer aquellos frutos. El fruto particular en el que había entrado Takshak fue el que el propio rey escogió para comer. Y cuando estaba comiéndoselo, Shaunak, salió de él un horrible insecto, de forma difícilmente discernible, de ojos negros y color cobrizo. Y aquel eminente entre los reyes, tomando ese insecto, se dirigió a sus consejeros diciéndoles: «El sol está ocultándose, ya no tengo miedo hoy al veneno. Por lo tanto, que este insecto se convierta en Takshak y me muerda, de modo que mi acto inicuo quede expiado y que se hagan ciertas las palabras de la asceta». Y aquellos consejeros, también impulsados por el hado, aprobaron esas palabras. Y entonces el monarca se sonrió, perdiendo el buen sentido. Después había llegado su hora, y puso prestamente al insecto sobre su cuello. Y mientras el rey sonreía, Takshak, que había salido bajo la forma de aquel insecto, del fruto ofrecido al rey, se enroscó alrededor del cuello del monarca. Y tras haberse enroscado velozmente alrededor del cuello del rey, y tras emitir un tremendo rugido, aquel señor de las serpientes, Takshak, mordió al protector de la tierra. Sección 44. La entronización de Janamejai. Dijo Sauti. Entonces, cuando los consejeros vieron al rey entre los anillos de Takshak, palidecieron de temor y lloraron con enorme dolor. Entonces, cuando los consejeros vieron al rey entre los anillos de Takshak, palidecieron de temor y lloraron con enorme dolor. Y al escuchar el rugido de Takshak, todos los ministros huyeron. Y mientras se hallaban huyendo presas de gran dolor, vieron a Takshak, el rey de las sierpes, aquella serpiente maravillosa que atravesaba el cielo azul como una pincelada del matiz de los lotos,
y muy parecido a la línea teñida de bermellón que sobre la coronilla de una mujer divide las oscuras masas de sus cabellos en dos partes. Y la mansión en la que vivía el rey ardió por el veneno de Takshak, y los consejeros del rey, al ver aquello, huyeron en todas las direcciones. Y el propio rey cayó como abatido por un rayo. Y cuando el rey fue derribado por el veneno de Takshak, sus consejeros, en conjunto con el sacerdote real, un santo Brahmin, realizaron todos los ritos postreros. Todos los ciudadanos reunidos en conjunto nombraron rey al hijo menor de edad del difunto monarca, y la gente llamó a su nuevo rey, aquel matador de todo enemigo, aquel héroe de la raza de los Kurus, con el nombre de Janmejai. Y aquel mejor de los monarcas, Janmejai, a pesar de ser niño, era de sabia mente. Y con sus consejeros y su sacerdote, el Parikshit, que era el hijo mayor, ese toro entre los Kurus, gobernó el reino como su heroico bisabuelo. Y los ministros del joven monarca, al ver que ya podía mantener bajo control a sus enemigos, se presentaron ante Suvarnavarnam, el rey de Kashi, y le pidieron como esposa a su hija Vapushtam. Y el rey de Kashi, tras las averiguaciones de rigor, otorgó su hija Vapushtam a aquel poderoso héroe de la raza de Kuru según los ritos prescritos. Y éste, al recibir a su desposada, se alegró sobremanera, y en ningún momento le entregó su corazón a ninguna otra mujer. Y dotado de gran energía recorría los espejos de agua, los bosques y los campos floridos en busca de placer y con alegre corazón. Y ese primero de los monarcas pasaba su vida entre placeres como lo hiciera antaño Pururava, cuando recibió a Urvashi, la doncella celestial. También la doncella Vapushtam, bellísima entre las bellas, devota de su señor y celebrada por su hermosura, tras haber adquirido marido tan deseable, lo complació con la abundancia de su afecto durante el período que él pasó en la búsqueda del placer. Sección 45. Nuevamente la historia de Sharatkaru y el nacimiento de Astik. Mientras tanto, el gran asceta Sharatkaru deambulaba por toda la tierra, haciendo del lugar en que caía el sol el sitio donde pasar la noche, y dotado de ascéticos poderes, vagaba practicando diversos votos difíciles de ser practicados por los inmaduros, y bañándose además en diversas aguas sagradas. Y el Muni solo tomaba aire por alimento, y se hallaba libre de todo deseo de goces mundanos. Y día a día adelgazaba, y quedó magro de carnes, y un día vio a los espíritus de sus ancestros, cabeza abajo, suspendidos en un hoyo por un cordón de raíces de virán, del que quedaba entero solo un hilo. E incluso ese solo hilo iba siendo roído gradualmente por una gran rata que habitaba en aquel hoyo. Y los pitris dentro del hoyo carecían de comida, y estaban enflaquecidos, en estado lamentable y ansiosamente deseando la salvación. Y Sharatkaru, aproximándose a los seres dignos de compasión, con humilde semblante les preguntó: ¿quiénes son ustedes aquí colgados de esta cuerda de raíces de virán? La única débil raíz que todavía queda en este cordón de raíces de virán, comidas por la rata que mora en este hoyo, está siendo también roída por esa misma rata con sus agudos dientes. Lo poco que queda de ese único hilo pronto quedará cortado. A las claras van a terminar por caer de cabeza en ese pozo. Al verlos, cabeza abajo y oprimidos por esta gran calamidad, se ha despertado mi pena. ¿Qué bien puedo hacerles?
díganme presto si esta calamidad puede evitarse por el sacrificio de un cuarto, de un tercio, o incluso de la mitad de mi ascetismo. O si no, aliviense incluso con la totalidad de mi ascetismo. Consiento en ello, hagan como les plazca. Los Pitris, los antepasados, le dijeron: Venerable Brahmacharin, tú deseas aliviarnos, pero no puedes, oh destacadísimo entre los brahmines, disipar nuestra aflicción con tu ascetismo. Oh hijo, oh primero entre los oradores, nosotros también poseemos los frutos de nuestro ascetismo. Pero es por falta de hijos, oh Brahmin, que estamos cayendo en este infierno inicuo. El propio abuelo ha dicho que un hijo es un gran mérito. Como estamos por ser arrojados a este hoyo, nuestras ideas ya no son claras. Por lo tanto, oh hijo, no te conocemos, aunque tu virilidad es bien conocida en la tierra. Eres venerable y de buena fortuna. Tú que así te lamentas bondadosamente por nosotros, dignos de piedad y sobremanera afligidos. Oh Brahmin, escucha quiénes somos. Somos rishis de la secta Yayavar, de rígidos votos, y por falta de hijos, oh Muni, hemos descendido desde las sagradas regiones. Nuestras severas penitencias no han sido destruidas. Todavía nos queda un hilo. Pero ahora nos queda solo ese hilo. Sin embargo, poco importa si queda o no. Desafortunados somos al tener nuestro hilo en el ser llamado Sharat Karu. Ese desafortunado ha recorrido los Vedas y sus ramas y practica nada más que el ascetismo. Al ser alguien cuya alma está bajo control, sus deseos, vueltos a lo alto, observando votos y profundamente dado a las penitencias ascéticas, y libre de codicia por méritos o ascetismo, hemos quedado reducidos a este estado deplorable. No tiene esposa, ni hijos, ni parientes. Por lo tanto, pendemos sobre este hoyo con la conciencia perdida, como hombres que no tienen nadie que los cuide. Si te encontrases con él, oh, dile movido por tu bondad hacia nosotros: tus pitris cuelgan dolorosamente cabeza abajo en un hoyo. Santo varón, toma una esposa y engendra descendencia. Oh tú, de ascética riqueza, tú eres, oh ser amable, el único hilo que queda del linaje de tus ancestros. Oh Brahmin, el cordón de raíces de Virán que aquí ves, roído, somos nosotros mismos, que hemos sido devorados por el tiempo. Esta raíz que ves comida por la mitad, y de la que pendemos sobre este hoyo, es ese que ha adoptado el ascetismo y nada más. La rata que contemplas es el tiempo de infinita fuerza, y él, el tiempo, debilita gradualmente al mezquino Sharat Karu, dedicado a las penitencias ascéticas, tentado por el mérito de las mismas, pero que carece de prudencia y de corazón. Oh ser excelente, su ascetismo no puede salvarnos. Contémplanos con nuestras raíces desgarradas, arrojados de regiones más altas, privados de la conciencia por el tiempo. Estamos descendiendo como perversos inicuos, y cuando caigamos en este hoyo con todos nuestros parientes, devorados por el tiempo, él también se hundirá con nosotros en el infierno. Oh hijo, tanto el ascetismo como el sacrificio o cualquier otro acto muy santo que pueda existir, todo eso es inferior. Nada de esto se compara con un hijo. Oh hijo, tras haber visto todo esto, habla con ese Sharat Karu de ascéticas posesiones. Deberías decirle en detalle todo lo que has visto, y por bondad hacia nosotros, oh Brahmin, deberías decirle todo aquello que le induzca a tomar esposa y engendrar descendientes. Entre sus amigos o los de nuestra propia raza. ¿Quién eres tú, oh ser excelente, que así te condueles por nosotros como un amigo? Quisiéramos saber quién eres,
ya que estás aquí. Sección 46. Dijo Sauti. Sharatkaru, al escuchar estas palabras, se deprimió sobremanera y con dolor le habló a aquellos pitris en palabras que las lágrimas obstruían. Y dijo Sharatkaru: ustedes son en verdad mis padres y abuelos ya fallecidos. Díganme, pues, ¿qué debo hacer en pos de su bienestar? Yo soy Sharatkaru, ese perverso hijo de ustedes. Castíguenme por mis acciones pecadoras. A mí, que tan mezquino soy. Los pitris le respondieron diciéndole: oh hijo, has llegado a este lugar en el curso de tus paseos gracias a la buena suerte. Oh Brahmin, ¿por qué no has tomado esposa? Sharatkaru les dijo: oh pitris, en mi corazón siempre ha existido este deseo, que con mi simiente vital retenida pudiera yo llevar este cuerpo al otro mundo. Mi mente ha estado poseída por la idea de no tomar esposa, pero al verlos visto colgando como pájaros, oh abuelos, he apartado mi pensamiento del modo de vida célibe. En verdad, he de hacer lo que sea de su gusto. De cierto me casaré, si es que encuentro una doncella con mi propio nombre. Aceptaré a aquella que por su propio acuerdo me sea otorgada como limosna, y a quien no tenga yo que mantener. Si consigo a alguien así, me casaré, de lo contrario no lo haré. Esta es la verdad, oh abuelos, y la descendencia que será engendrada en ella será la salvación de ustedes, y vivirán por siempre, oh pitris míos, en perenne bendición y sin temores. Sauti continuó. El Muni, tras decir estas cosas a los pitris, volvió a recorrer la tierra. Y como era viejo, Shaunak no conseguía esposa, y sufría mucho por no tener éxito, pero impulsado por sus ancestros, como se ha dicho, continuaba la búsqueda. Y yéndose al bosque, lloró en alta voz con gran dolor. Y tras haberse adentrado en el bosque, aquel sabio ser, movido por el deseo de hacerle el bien a sus ancestros, dijo: voy a pedir una esposa, repitiendo claramente 3 veces estas palabras, y dijo: oh criaturas que aquí se encuentran, móviles o inmóviles, y así también cualquier ser invisible que aquí exista, escuchen mis palabras. Afligidos por el dolor, mis ancestros se han dirigido a mí, que me hallo dedicado a las más severas penitencias, diciéndome: cásate para adquirir un hijo. Dirigido por mis ancestros, deambulo en pobreza y dolor sobre este vasto mundo, para desposarme con una doncella que reciba como limosna. Que aquella criatura entre las que he invocado, que posee una hija, me la conceda a mí, que recorro lo más cercano y lo más lejano. Oh, concédanme una esposa tal que tenga mi mismo nombre, en calidad de limosna, y a quien además no tenga yo que mantener. Entonces las serpientes que habían seguido los pasos de Sharatkaru, al enterarse de su inclinación, le dieron la información a Vasuki, el rey de las serpientes. Al oír sus palabras, llevó consigo a aquella doncella revestida de sus ornamentos y fuese al bosque donde estaba aquel rishi. Y al llegar allí, Vasuki, el rey de las serpientes, o Brahmin, le ofreció a aquella doncella como limosna a aquel magnánimo rishi. Pero el rishi no la aceptó inmediatamente. Y el rishi, pensando que ella no tenía el mismo nombre que él, y al ver que la cuestión de su sustento no había quedado arreglada, reflexionó durante unos instantes, dudando en aceptarla. Y entonces, oh hijo de Brigu, le preguntó a Vasuki el nombre de la doncella y además le dijo: yo no voy a mantenerla. Sección 47. Dijo Sauti:
Entonces Vasuki le dijo estas palabras al rishi Sharatkaru. ¡Oh, excelente entre los brahmines! Esta doncella es del mismo nombre que tú. Ella es mi hermana y tiene méritos ascéticos. Yo mantendré a tu esposa. ¡Acéptala! ¡Oh, ser de ascética riqueza! Yo he de protegerla con toda mi capacidad. Y yo la he criado para ti, oh destacadísimo entre los grandes munis. Y respondió el rishi, queda acordado entre nosotros que no he de mantenerla, y ella no hará lo que no me guste. Si lo hiciera, la dejo. Sauti prosiguió. Cuando la serpiente hubo hecho la promesa diciendo, yo mantendré a mi hermana, Sharatkaru fue entonces a casa de la serpiente. Entonces aquel primero entre los brahmines, conocedores de los mantras, tomó la mano de aquella que le otorgaron de acuerdo con los ritos sástricos. Y tomando consigo a su esposa, adorada por aquel gran rishi, entró a la deliciosa alcoba preparada para él por el rey de las serpientes. Y en aquella cámara había un lecho cubierto por valiosísimos acolchados, y allí vivió Sharatkaru con su esposa. Y el excelente rishi hizo con su esposa un acuerdo diciéndole, no has de hacer ni de decir jamás cosa alguna que esté en contra de mi agrado. Y en caso de que hagas cualquier cosa así, te dejaré y no seguiré permaneciendo en tu casa. Retén en tu mente estas palabras que he pronunciado. Entonces la hermana del rey de las serpientes, con gran ansiedad y sobremanera dolida, le contestó diciendo, ¡que así sea! Y llevada por el deseo de hacer el bien a sus parientes, aquella doncella de inmaculada reputación comenzó a atender a su señor con la atención propia de un perro, la timidez de un ciervo y el conocimiento de las señales propio de un cuervo. Y un día, después del período menstrual, tras haberse purificado con un baño según la costumbre, la hermana de Vasuki se aproximó a su señor, el gran Muni, y como consecuencia concibió. Y el embrión era semejante a una llamarada de fuego, imbuido de gran energía y resplandeciente como el fuego mismo. Y creció como la luna en la quincena clara. Y un día, al poco tiempo, Sharatkaru, el de la gran fama, puso su cabeza en la falda de su esposa y durmió, con el aspecto de alguien fatigado. Y mientras dormía, el sol entró a sus aposentos en las montañas de Occidente y estaba a punto de ponerse. Y a medida que el día se desvanecía, oh Brahmin, la excelente hermana de Vasuki se puso pensativa, temiendo que su esposo perdiera virtud, y pensó, ¿qué debo hacer ahora? ¿Tengo que despertar a mi esposo o no? Él es prolijo y puntilloso en sus deberes religiosos. ¿De qué modo puedo actuar para no ofenderlo? Las alternativas son su ira, o que un hombre virtuoso pierda virtud. Estimo que la pérdida de la virtud es el mal mayor de los dos. Aún así, si lo despierto se enojará. Pero si el crepúsculo transcurre sin que él diga sus plegarias, por cierto sufrirá merma su virtud. Y tras haberse decidido finalmente, Sharatkaru, la de dulces palabras, hermana de Vasuki, le habló suavemente a aquel rishi resplandeciente de ascéticas penitencias
que yacía recostado como una llama de fuego. Oh ser de grandes y buena fortuna, despiértate, el sol se está poniendo. Oh tú, de rígidos votos, oh ser ilustre, realiza tus oraciones vespertinas después de purificarte con agua y de pronunciar el nombre de Vishnu. Ha llegado la hora del sacrificio vespertino. Oh Señor, ya el crepúsculo cubre suavemente el lado de occidente. El ilustre Sharatkaru, de ascéticos méritos, ante aquella exhortación le habló a su esposa estas palabras, con su labio superior temblando de ira. Oh ser amable de la raza de los nagas, me has ofendido. Ya no he de morar contigo, sino que volveré de donde he venido. Oh tú, de bellos muslos, creo de todo corazón que el sol no tiene el poder de ponerse a la hora acostumbrada si yo estoy dormido. Una persona ofendida jamás viviría donde se ha topado con la ofensa, menos todavía yo, que soy una persona virtuosa, o aquellos que son como yo. Sharatkaru, la hermana de Vasuki, ante aquellas palabras de su señor comenzó a temblar de terror y le habló diciéndole: Oh Brahmin, no te he despertado con el deseo de insultarte, sino que lo hice para que tu virtud no sufriera mengua alguna. El rishi Sharatkaru, grande en mérito ascético, invadido por la cólera y deseoso de dejar a su esposa, ante aquel discurso le habló a su esposa diciéndole: Oh bella, jamás he pronunciado mentira, por lo tanto he de irme. Además, esto estaba acordado entre nosotros. Oh ser amable, he pasado contigo un tiempo feliz, y cuando me haya ido, dile a tu hermano, oh beldad, que te he dejado. Y después de mi partida, a ti te cabe no sufrir por mí. Ante estas palabras, Sharatkaru, la bella hermana de Vasuki, de facciones perfectas, llena de ansiedad y de pesar, tras haber reunido suficiente valentía y paciencia, a pesar de que su corazón todavía temblaba, le habló al rishi Sharatkaru. Sus palabras eran obstruidas por las lágrimas, y su rostro estaba pálido de terror, y las palmas de sus manos se habían juntado, y sus ojos estaban inundados en llanto, y le dijo: Corresponde que no me dejes, sin que haya culpa por mi parte. Tú transitas el camino de la virtud, yo también he recorrido ese mismo camino, con el corazón fijo en el bienestar de mis parientes. Oh excelente Brahmin, el objeto por el cual me otorgaron a ti aún no se ha realizado. Desafortunada de mí, ¿qué me dirá Vasuki? Oh excelente ser, el descendiente que desean mis parientes, afligidos por la maldición de su madre, aún no aparece. El bienestar de mis parientes depende de la adquisición de descendencia por tu parte. Y para que mi unión contigo no sea infructuosa, oh ilustre Brahmin, y llevada por el deseo de hacer el bien a mi raza, es que te atiendo. Oh excelente ser, elevada es tu alma. ¿Por qué pues me habrías de abandonar siendo yo intachable? Esto solo es lo que no me queda claro. Así exhortado, el Muni de gran mérito ascético le habló a Sharatkaru palabras apropiadas y adecuadas para la ocasión. Y le dijo: Oh afortunada, el ser que has concebido, semejante en todo al propio Agni, es un rishi de alma sumamente virtuosa, un maestro de los Vedas y sus ramas. Tras decir aquello, el gran rishi Sharatkaru, de alma virtuosa, se fue,
con su corazón firmemente determinado a volver a practicar las penitencias más severas. Sección 48. Dijo Sauti: «Oh ser de ascética riqueza». Poco después de que su señor la hubiera abandonado, Sharatkaru se presentó ante su hermano, y ella le relató todo lo que había ocurrido. Y el príncipe de las serpientes, al enterarse de las calamitosas nuevas, le habló a su apenada hermana, todavía más apenado él mismo, y le dijo: Tú conoces, oh ser amable, el propósito por el que se te otorgó y la razón de aquello. Si de esa unión naciera un hijo para bienestar de las serpientes, entonces éste, dotado de energía, nos salvará a todos del sacrificio de las serpientes. Así lo dijo antaño el abuelo, en medio de los dioses. Oh afortunada, ¿has concebido merced a tu unión con ese óptimo Rishi? El deseo de mi corazón es que el haberte otorgado a ese sabio ser no haya sido infructuoso. En verdad, no es cosa propia que yo te pregunte sobre esto, pero debido a la gravedad de la situación es que te hago esta pregunta. Como también conozco la testarudez de tu señor, permanentemente entregado a severas penitencias, no lo seguiré, pues puede maldecirme. Dime con todo detalle lo que ha hecho tu señor, oh ser amable, y trae y extrae de mí ese dardo que me aflige terriblemente. Desde hace largo tiempo, clavado en mi corazón. Sharatkaru, ante estas palabras, consoló a Vasuki, el rey de las serpientes, y a cabo respondió diciendo: Cuando yo le pregunté por la descendencia, el magnánimo y potente Asceta respondió diciendo: La hay. Y luego se fue. No recuerdo que él haya pronunciado ni siquiera en broma una cosa falsa. ¿Por qué pues, oh rey, diría él algo falso en ocasión tan seria? Me dijo: No debieras lamentarte, hija de la raza serpentina, por el resultado esperado de nuestra unión. Te nacerá un hijo, resplandeciente como el sol ardiente. Oh hermano, después de decirme aquello, mi esposo de ascéticas riquezas se fue. Por lo tanto, que el profundo dolor que guarda tu corazón te abandone. Sauti continuó: Así exhortado, Vasuki, el rey de las serpientes, aceptó aquellas palabras de su hermana y con gran alegría dijo: ¡Que así sea! Y el jefe de las serpientes adoró entonces a su hermana con su máxima consideración, regalos valiosos y apropiados elogios. Entonces, oh excelente Brahmin, el embrión imbuido de magno esplendor comenzó a desarrollarse como la luna del cielo en la quincena clara. Y a su debido momento, oh Brahmin, la hermana de las serpientes dio a luz a un hijo, que es esplendor de los niños celestiales, con el esplendor de los niños celestiales, que se convirtió en el alivio de los temores de sus ancestros y de sus parientes maternos. El niño creció allí, en casa del rey de las serpientes, estudió los Vedas y sus ramas con el ascético Chyavan, el hijo de Brigu. Y a pesar de no ser más que un niño, sus votos eran firmes y estaba dotado de gran inteligencia. Y con los varios atributos de la virtud, el conocimiento, la libertad de las tentaciones del mundo y la santidad, y el nombre por el que se lo llegó a conocer en el mundo fue
¡Astic! Y se lo conoció por el nombre de Astic. Lo que sea. Porque su padre se había marchado al bosque diciendo, lo hay, cuando él se hallaba en el vientre. Aunque no era sino un niño, era grave e inteligente, y fue criado con gran cuidado en el palacio de las serpientes, y era como Mahadev, el ilustre señor de los celestiales, de doradas formas, aquel que viste el tridente, y crecía día a día para delicia de todas las serpientes. Continuará.